Mis amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Neta Noticias, en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. Yo soy Meme Yamel y es que esta noche, amigos, de todo hay que comentar, pero sobre todo hay que cuestionarnos por qué todavía hay periodistas que quieren justificar a Rosario Robles. Yo sí hago esta pregunta de inicio de programa, en donde me causa mucho conflicto, que hay ciertos comunicadores y periodistas que buscan justificar a Rosario Robles. ¿De verdad? ¿Esto es en serio? Ella es enemiga de todos los mexicanos, le robó a los pobres de los más pobres, pero bueno, ¿queremos justificarla? Yo les pregunto, y espero que me digan en sus comentarios, ¿creen ustedes posible que exista alguna explicación para justificar el actuar de Rosario Robles? Llámenle omisión, complicidad, hacerse la vista gorda, ser chivo expiatorio, como le quieran llamar. ¿Existe alguna forma para explicar lo inexplicable? Si es así, díganmelo en los comentarios. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que nos vemos en todos los canales en las redes sociales, pero también nos vemos en la televisión, en el canal 160 de Total Play y el 79 de Easy. Y oigan, vamos a empezar con Estados Unidos. Fíjense que en Estados Unidos definitivamente ya estamos hablando del tiroteo número 251. Estamos en lo correcto. Tiroteo número 251 en Estados Unidos. Lamentablemente, este ocurre en Filadelfia. Todo empezó a las 4:30, cuando un operativo antidrogas se da en una vivienda, y esto prácticamente se torció casi de inmediato, y esas fueron las declaraciones que dan a medios de comunicación Richard Ross, que es el jefe de policía de Filadelfia, que explicó que un sujeto dentro de la vivienda, de la nada, abrió fuego en contra de los agentes y tuvieron que escapar del tiroteo por puertas y ventanas. 6 de los agentes resultaron heridos de bala y fueron trasladados a hospitales. Ya están de alta médica los 6. Otros 2 policías quedaron atrapados en el interior del edificio junto a 3 personas que habían detenido cuando empezó la lluvia de balas, que se prolongó durante horas, según reportan las autoridades. Casi 5 horas después, ahí adentro de la vivienda, pasando ya el atardecer, es cuando el equipo SWAT logra evacuar a los policías y a los detenidos. Las autoridades instaron entonces al sujeto atrincherado a que se rindiera y entregara, e incluso hablaron con su abogado, dando garantías de que no le iban a hacer ningún daño, pero fue hasta medianoche que finalmente el hombre se rindió. El periódico local The Philadelphia Inquirer le identificó como Maurice Hill, de 36 años, quien según el rotativo tiene un largo, pero muy largo historial de condenas por posesión de armas y de resistencia a las autoridades. El presidente de Estados Unidos, nuestro vecino anaranjado favorito, Donald Trump, fue informado de la situación, según comunicó la Casa Blanca. Las primeras informaciones del incidente generaron, por supuesto, que consternación en una sociedad que está especialmente sensible, preocupada y molesta por los tiroteos que ya son una constante en Estados Unidos. Hay que decirlo así. Los tiroteos en Estados Unidos se han vuelto una definitiva. Por aquí pasa una semana y de lo que han sido las últimas semanas tenemos de tiroteo por semana. Uno religioso cada semana, y esto es bastante preocupante. Hablamos del tiroteo número 251. Y este fue porque, Maurice Hill, el tirador, es un aficionado de armas y, lamentablemente, trae un historial muy largo de delitos relacionados con ellas. Volvemos, y aquí es donde abrimos el debate a la política pro armas que existe en Estados Unidos, que quiero hacer referencia a ella por los pasados acontecimientos que podrían decirnos que en México se podría abrir también esta política. El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, abogó por un mayor control de armas, y es justamente el tema que queremos mencionarles. Estos agentes necesitan ayuda. Necesitan ayuda con el control de armas, necesitan mantener estas armas fuera de las manos de esta gente. Nosotros, ¿cómo podríamos garantizar que una persona cuerda va a utilizar un arma, va a utilizarla para defensa personal y no nada más para atacar a diestra y siniestra? Nosotros, ¿en qué momento podríamos asegurar o podríamos decir cuáles son estos métodos? ¿Cómo podemos nosotros aplicar una política de control de armas, al menos en Estados Unidos? ¿Cómo podrían hacerlo cuando prácticamente sus enmiendas, creo que es la segunda enmienda, te dice que puedes tener un arma?
porque es tu derecho a defenderte. Quiero que veamos la política de control de armas con muchísimo cuidado, porque gran parte de la violencia que vive el mundo entero ha sido gracias a las armas que venden en Estados Unidos. Estados Unidos siempre se ha beneficiado de la guerra, desde las armas que le venden a sus propios ciudadanos hasta las que venden a los guerrilleros, a los narcotraficantes, a las guerrillas locales de cada uno de los... ¿Qué quieren? ¿En África? Guerrillas y guerras y políticas bastante conflictivas que se han beneficiado justamente de esta política pro armas, que es abundante en Estados Unidos. Pero aquí en México ocurre algo similar, y es que se abre la posibilidad de que los mexicanos puedan defenderse en su propia casa sin mayor problema con un arma. ¿Cómo nosotros vamos a garantizarlo? Tenemos entendido que la Sedena tiene un control para entregar un permiso para portar un arma bastante complicado. Hay que pasar ciertos exámenes, uno tiene que probar que sabe cómo utilizar el arma, que sabe cómo disparar, que sabe cómo limpiarla, que sabe para qué, sí, que sabe para qué es prácticamente una defensa personal, no para andar disparando a diestra y siniestra. Pero el acceso a armas se ha vuelto tan complicado que prácticamente en cualquier súper encuentras una y la compras. Así sin más. ¿Qué hay del dicho al hecho? Una cosa es tener un permiso para portarla legalmente y otra es que en realidad se puede tener una sin mayor problema y sin mayor conflicto. Esto de la política de control de armas en Estados Unidos para nosotros debe ser un foco rojo. Tenemos 251 tiroteos en lo que va del año en Estados Unidos, oigan. O sea, es preocupante de que en realidad en Estados Unidos tenemos unas políticas antiarmas nulas. Y aquí en México es de fácil acceso conseguir un arma. ¿Cuándo vamos nosotros a preocuparnos por hacer un poquito más complicado el acceso a las armas y que no de la nada tengamos niños portando armas, queriendo jugar con ellas, disparando a gente que tenga sus fiestas, disparando al aire, llevando balas perdidas? Hay que hacer un breve análisis y un gran debate sobre el control de armas y fijarnos un poquito más en el vecino de Estados Unidos. No quiero pasar este noticiero sin decirles que hubo un incendio en el Reclusorio Oriente. ¿Sí se supieron del incendio en el Reclusorio Oriente? Se originó en el dormitorio número 2 del centro penitenciario, según la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Se lamenta profundamente porque ya hubo al menos 3 muertos. 7 personas presentaron signos de intoxicación, por lo que fueron trasladados a distintos hospitales para su atención. Esos fueron Iván Urquiza Córdoba, Octavio López Álvarez, Francisco Javier Méndez Hernández, Héctor Albert Chango Mendoza, Vicente Padilla Cedeño, Fernando Alberto Galicia Ayala y Alfredo Maya Ortiz. Maya Ortiz es el único detenido por el caso de News Divine. También se acuerdan del caso News Divine, ¿no? El siniestro empezó a las 5:25, 3 horas después el fuego fue controlado, según informa la dependencia. El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México reportó presencia de servicios de emergencia en Avenida Reforma y calle Ignacio Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa. Las autoridades mencionaron que pese al incendio se mantiene el día de visita normal con un horario de 10 a 5, eso ya lo sabemos, pero sobre este incidente la subsecretaría señala que ya se inició la denuncia correspondiente y que se van a investigar las causas que lo originaron. Esperemos que no lo siguiente que nosotros nos vengamos enterando es que se escapó alguien. No sé, cosas que pasan en México, ¿no? Si hacen túneles y nadie se da cuenta de que hacen túneles en las prisiones de máxima seguridad para escapar, no sé, un incendio, por muy peliculesco que parezca, por muy cinematográfico para darle mejor énfasis, porque les encanta que yo hable con mejor énfasis en las palabras, pues en realidad podría este tema parecer bastante hollywoodesco. Y a ver si no se nos fugó alguien en esto del incendio. Nada más, ahí se los paso al costo. ¿Qué otra cosa vale la pena mencionar esta noche, mis amigos? Pues un regalito, ¿no? Porque no podemos tomarlo de otra manera. El INE, este Instituto Nacional Electoral, le regaló a los partidos políticos más de 5,000 millones de pesos. ¿Por qué digo regalo? Porque pese a que el instituto se respalda diciendo que este presupuesto está calculado según lo marca la Constitución, hemos visto cómo se han alterado los padrones electorales, cómo las listas de afiliados se han alterado, cómo hay afiliados falsos. Hemos visto que los propios documentos no están ni siquiera bien actualizados. El padrón, la lista nominal y el padrón electoral del INE, que son con lo que se basan
para generar este presupuesto mal hecho, ¿no? Pero se basan en esto para generarlo. En realidad, pues están hechos a modo. Hay gente que sigue teniendo INE de no sé cuándo. En realidad no podemos. Se supone que utilizaron la última lista del INE para definir este número, pero casualmente en el 2017 aprobaron un presupuesto mayor, un presupuesto que casi 6,000 millones de pesos era lo que habían propuesto. Y según entendemos, conforme van pasando los años, hay más gente en el padrón electoral y en el listado nominal porque hay cada vez más niños de 17 años convirtiéndose en adultos responsables de 18, adultos responsables de 18. Y se supone que deberíamos año con año tener más presupuesto para los partidos políticos, pero esta situación, este cálculo que hace el INE en el 2017 pidiendo un presupuesto para los partidos políticos de casi 6,000 millones de pesos y el que hace hoy, que es menor, sigue siendo estratosférico, pero que es menor, me da a entender y nos debería dar a todos a entender que esta lista, este presupuesto que ellos mandan, está hecho a modo. No podemos llamarle de otra manera, está hecho a modo. Ahora, lamentablemente los respalda una Constitución. Y el hecho de que los respalde la Constitución a la hora de hacer los presupuestos o de mandar estas propuestas nos remite a cuestionar a los diputados que en cuanto entren a su periodo ordinario, lo primero que deberían de hacer por la urgencia que esto representa sería una reforma electoral. Una reforma electoral que nos permita hablar sobre el financiamiento a los partidos políticos. Un financiamiento que nos queda claro que es excesivo y que el INE ahora está justificando diciendo que, ok, sí, estamos abiertos al debate para redefinir cómo se va a dar este presupuesto a los partidos políticos. Pero Lorenzo Córdoba hace una mención interesante. Lorenzo Córdoba menciona que el tema aquí no es preocuparnos por el dinero. Según Lorenzo Córdoba, en lo que nos debemos de fijar es en un tema similar al de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el que tenemos que darles a los partidos políticos el dinero que sea necesario para que no busquen un financiamiento ilegal. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que esto es justo? Vean lo que dice Lorenzo Córdoba en la sesión del INE. Y excluyó de manera definitiva la intervención del gobierno en la organización de las contiendas, sino que fortaleció el modelo mixto de financiamiento de la política. Se estableció, en primer lugar, una fórmula que transparentara, en aquel entonces la fórmula ha cambiado, la fórmula era distinta, pero la esencia era la misma. Desde los inicios del proceso electoral, el dinero que recibiría cada partido para gastos ordinarios y de campaña. Se establecieron además topes para el financiamiento privado renovados y se determinaron las fuentes que podrían aportar lícitamente recursos para las contiendas electorales. Este modelo para financiar la política, vigente en sus grandes ejes hasta la fecha, garantiza el predominio del financiamiento público en las elecciones, inyecta certeza sobre las cantidades de dinero que se podrán ejercer en ellas, sobre la parte fundamental, la del financiamiento público, y de manera especial ha logrado impedir que los intereses personales o de grupo que gravitan en torno al dinero privado distorsionen la competencia electoral que por definición debe transitar en condiciones de equidad. Las aportaciones de aquella reforma para el establecimiento de un piso parejo en nuestras elecciones están a la vista de todos. De entonces a la fecha lo que cambió fue el modelo, la fórmula de cálculo del financiamiento que en la reforma de 2007 estableció las coordenadas que hoy una vez más la autoridad electoral está aplicando puntualmente, porque es una fórmula, como ustedes saben, establecida en la Constitución. Creo que ha quedado ya bastante claro que los montos que aprueba este Consejo General derivan de la aplicación que esta autoridad electoral debe hacer y no puede dejar de hacer de una fórmula de cálculo establecida en la Constitución y fijada hoy en la multiplicación del corte a finales de julio, del año de que se trate, del padrón electoral, del número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por un porcentaje hoy de la hoy UMA, es decir, el 65%. Aquí volvemos al debate, ya es que hay que abrir el debate en este tema. ¿Qué tanto se merecen los partidos políticos esta cantidad? Les voy a decir. Se consideran los 7 partidos para este presupuesto que supera los 5,000 millones de pesos, en donde Morena recibiría 1,703 millones de pesos, el Partido de Acción Nacional 936 millones, el PRI 881.7 millones de pesos, el PRD 431.3 millones de pesos, el Partido Verde 411.8 millones de pesos, Movimiento Ciudadano 396.6 millones de pesos y el PT 377.2 millones de pesos.
cuestionamos esto porque del monto aprobado, que son 5.239 millones de pesos, se van a entregar a los partidos en administraciones mensuales. Quiere decir que estos 5.138 millones y 110.4 millones de pesos se van a entregar en especie, pues son franquicias postales y telegráficas. La mitad de la bolsa total se va a ejercer en el primer semestre del año por los 7 partidos políticos con registro, pero en el segundo semestre la otra mitad se va a redistribuir entre estas fuerzas políticas, más las que consigan su registro a partir de julio del 2020. En la discusión, como bien les digo, Lorenzo celebró que se debata sobre los montos de financiamiento, pero pidió no perder de vista que no es un tema de costos, sino de condiciones de equidad en la competencia política. Y volvemos al punto, ¿desde cuándo la competencia política debe de estar amarrada a las finanzas? Ya hemos visto cómo los intereses económicos, cuando se involucran con los partidos políticos, no dan buenos resultados. Hemos visto cómo se compran las candidaturas, cómo es que, pese a que siempre han recibido buenas cantidades de recursos los partidos políticos, siguen recibiendo maletines para postular candidatos. Siguen haciéndolo. Esto no ha sido una condicionante. Aquí es en donde hay que entender eso. En los partidos políticos el recibir recursos no ha sido una condicionante para no recibir recursos ilegales. Al contrario, en este tema, muy particularmente quiero decirles que a mayor cantidad la ambición crece. Y los partidos políticos literalmente tienen esta frase de el cielo no es un límite, vamos más allá. Y venimos trabajando con partidos políticos que aceptan sobornos, que aceptan mentiras, que aceptan maletines, que aceptan, que fabrican facturación falsa, lo cual es ilegal, para sacar el dinero que les deposita el instituto y entonces tener liquidez. Y con esa liquidez no crean que se ponen a promover la democracia, no crean que se ponen a promover la política, no, y mucho menos la participación ciudadana. Lo que hacen con eso es comprar votos, lo que hacen con eso es comprar a la gente, lo que hacen con eso es comprar voluntades y lo que hacen con eso es comprarse camionetones, financiar sus casas, financiar sus lujos, financiar sus viajes, porque el INE yo no sé y de verdad no pienso que se lo crea, pero ¿de verdad considera el INE que los eventos que hacen los partidos políticos cuestan lo que los partidos les dicen que cuesta? Si el INE se la compra, pues qué tontos, porque a estas alturas deberíamos ya de saber que inflan los precios, entregan facturas falsas y el restante del dinero que hacen por un evento para promoción de política o para capacitación política, ya deberían saber que lo inflan y cuesta mucho menos a lo que dicen que cuesta. Pero no. El INE insiste en que esto debe ser un tema de condiciones de equidad en la competencia política. Yo le voy a decir una cosa al INE, si de verdad quieren poner a los partidos políticos a hacer política, a hacer democracia, a jugar más bien con condiciones equitativas, y a los ciudadanos que son parte primordial de este tema, quítenles el presupuesto. Déjenlos con lo necesario para subsistir. No con dinero que ellos puedan utilizar para gastar, no, déjenlos con lo necesario, que hagan política a la antigua, que hagan política con la gente, convenciéndolas, trabajando con ellos, intentando hacer gestiones, no comprándolas, haciéndolas, que hagan política como se debe de hacer y entonces estaremos hablando de condiciones de equidad, porque aquí el único que sale perdiendo es el pueblo. Y para cerrar, mis amigos, hay que hablar de algo muy particular. El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo que él desconocía que existieran más denuncias en contra de Rosario Robles. Le corrige la plana a Santiago Nieto y le dice que prácticamente él no tenía conocimiento de que se fuera a nadar y hace énfasis en que él trae esta política de borrón y cuenta nueva. Lo que a nosotros nos da a entender que volvemos a este punto, Andrés Manuel no inicia esta, como le quiere llamar alguno que otro periodista por ahí, persecución, qué cosa que no es, pero esta investigación en contra de Rosario Robles por el tema de la estafa maestra, sino que ya es heredada y simplemente se le está dando cumplimiento como lo marca la justicia. Pero el día de hoy, pese a que corrigen la plana a Santiago Nieto por decir que la Secretaría de Hacienda podría estar haciendo una nueva denuncia por 105 documentos adicionales que encuentra,
Los que sí hacen nuevas denuncias son los de la Auditoría Superior de la Federación. Fíjense que la Auditoría Superior de la Federación presentó 10, no una, sino 10 nuevas denuncias por la estafa maestra. En entrevista a la ciudad de Oaxaca, David Colmenares, el fiscal, el auditor, más bien el auditor de la Auditoría Superior de la Federación, presentó entre 9 y 10 denuncias penales a la Fiscalía General de la República por posibles actos relacionados con la estafa maestra. Así como lo escuchó. En entrevista, dijo David Colmenares que las investigaciones están en una primera etapa y se presentaron las denuncias. Ya se llevan 9 o 10 y están tratando todavía de ampliar el espectro. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación revisa cuentas públicas masivas de 2018, que es la primera que él revisa y él planea. Y asegura que predomina la organización estratégica, la inteligencia financiera y fundamentalmente el análisis económico. Luego de que comparte un vuelo con Andrés Manuel López Obrador, añade que la auditoría también trabaja otros casos por los cuales ya presentaron 60 denuncias penales. No ha mencionado en contra de quién, pero ya sabemos que además de la estafa maestra hay 60 denuncias penales que probablemente se estén haciendo públicas en estos días. Y no obstante, indicó que la auditoría presentó ante las autoridades dictámenes técnicos y presuntos responsables. Tal cual David Colmenares dijo que hay como 60 denuncias, algunas muy relevantes, y están logrando una gran coordinación más bien, que nunca se había tenido con la auditoría judicial. La coordinación entre ellos y la Fiscalía ha sido impresionante y no podemos decir que no. En cuanto al caso de Rosario Robles de la estafa maestra, dijo que la auditoría solo está actuando como coadyuvante de la Fiscalía, porque hay un mandato judicial que dice que la primera es garante de los recursos públicos de la nación y representa a la parte ofendida, que es el pueblo de México. Entonces, aquí es en donde nosotros decimos, les voy a decir una cosa y voy a ser muy particular. Se acordarán que Rosario Robles estaba emitiendo ciertos comunicados y la parte principal en una instancia de su defensa era decir que la Auditoría Superior de la Federación no se podía hacer la víctima porque no estaba dentro de sus facultades. Entonces, entra la Auditoría Superior de la Federación y dice, no, tal vez la auditoría no es víctima, pero nosotros tenemos la obligación de resguardar estos recursos públicos y de vigilarlos. Y nosotros prácticamente somos aquí como que el aval de la víctima. ¿Y quién es la víctima? El pueblo de México. Y ellos sí son las víctimas. No nos hagamos guajes. Rosario Robles le robó a los pobres de los más pobres. Paren de contar. A los pobres de los más pobres. Sedesol y Sedatu, las dos dependencias encargadas de tratar de la tercera edad, mujeres, desarrollo social, desarrollo urbano, territorial y urbano, comunidades marginadas que no tienen agua potable. Hablamos de estas dos dependencias encargadas de trabajar con los pobres de los más pobres, las dos dependencias federales encargadas de darle oportunidades a estas personas. Así que sí, estamos molestos. Somos los mexicanos las víctimas de Rosario Robles. Por eso es que nosotros vemos a Rosario como la enemiga de México. Ahora, no es que solo haya sido Rosario, pero ella era la encargada de las dos dependencias cuando se dieron los robos. Entonces, ella no puede decir, no sé, soy víctima, me hago güey. No, ella no puede decirlo. No está en ese lugar, porque ella era la cabeza de las dos dependencias. Actualmente Rosario ya cambió su estrategia y ahora Rosario Robles está optando por decir que sí sabía, pero le está aventando la bolita a los que estaban arriba de ella, o sea, al presidente, a Enrique Peña Nieto. Ayer me comentaban que ella no podía haber movido un solo peso sin la autorización de Enrique Peña Nieto, ¿cierto? Pero ella también participó. No podemos mencionar a Rosario como una víctima, porque ella participó, no solo en complicidad, sino también no haciendo ética con ella misma. Porque una persona normal está viendo que están ocurriendo este tipo de desvíos y por muy amenazado que estés, te sales de la dependencia. Dices, con permiso, yo renuncio, ahí nos vemos.
Cuando termine tu administración, si estás muy amenazado, si quieren ver a Rosario como víctima, entregas constancia a la nueva administración. Te vuelves amigo de la nueva administración y entonces es cuando empiezas a trabajar con ellos y asumes la responsabilidad que te toca. Pero lo que nosotros vimos es que Rosario jamás trabajó con la nueva administración, se hizo la víctima. Rosario utilizó su condición de mujer, pasó años que las mujeres hemos trabajado por equidad de género, por igualdad de condiciones, los tiró a la basura, haciéndose la víctima, aprovechándose de que es mujer para hacerse ver como una persona vulnerable, una víctima. Eso es todavía más insultante. La actitud que tiene Rosario Robles para nosotros es denigrante, para los mexicanos es absurda. No podemos tolerarlo, no podemos permitirlo y no podemos verla como víctima. Todos aquellos que insisten en defenderla están mal, porque ella participó al robarle a los pobres de los más pobres. Y eso merece el mismo infierno que Javier Duarte cuando le cambia, porque también Javier Duarte, acuérdense, muchos me dicen, es que él no fue el secretario de salud, cuando en vez de darles tratamiento les ponen agua destilada a los niños con cáncer. Merecen el mismo infierno, no pueden decir que no. Cuando eres titular de una dependencia, cuando estás a la cabeza, cuando eres el líder, te enteras de todo. Alguien te dice, eventualmente te enteras. Y el que tiene la posibilidad de detenerlo eres tú, pero no lo hicieron. Entonces son tan culpables, es tan culpable, me decían, el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, así que sí, Rosario, eres culpable, por más que quieras verte como una víctima. Luego tenemos comentarios, lo cual es impresionante, que me dicen que hay que entender que los comentarios de ciertos periodistas eventualmente son para defendernos a nosotros, porque, oigan, el actuar del juez al decirle cínica fue misógino. Me van a disculpar, pero el hombre fue honesto. No podemos decir que una mujer, porque está siendo juzgada y le están diciendo sus verdades, es un acto de misoginia. Porque a un hombre no le diríamos lo mismo. Rosario cometió un delito y tiene que pagar por ello. Y así como ella lo tiene que pagar, tendrán que pagarlo las personas involucradas. Así que a nosotros que no nos vengan a decir, que no nos vengan a contar, porque todas las personas involucradas van a tener que pagar las consecuencias. Aquí no estamos preguntando si se cometió un robo. Aquí estamos buscando a los responsables para que paguen por ello. Y así también involucremos al jefe de la oficina de Rosario Robles, que se amparó hace una semana en contra de cualquier orden de presión. Así hablemos del oficial mayor de Sedesol y Sedato, Emilio Cebadúa. Así hablemos del mismísimo Enrique Peña Nieto. Urge que el Poder Legislativo le quite esa protección a los expresidentes y que empiecen a pagar por sus delitos. Esto ya merece un castigo ejemplar para que ningún otro funcionario, en ningún otro momento de la historia de México, se le ocurra pensar que puede robar. Y menos a los pobres de los más pobres, porque eso ya merece otro castigo. Yo soy Meme Yamel, mis amigos, y acuérdense que nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la noche para decir la neta, porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Yo les mando un beso a todos ustedes y acuérdense que nos vemos por el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Esto es Acústica Televisión, no le vayan a cambiar y no se les olvide porque Acústica va a dar una sorpresa importante últimamente. Y acuérdense también que nos vemos en La Neta Noticias, nos vemos en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram, así que suscríbanse a nuestros canales, activen todas las notificaciones, porque también ya nos dimos cuenta que hay muchos que ustedes que no están suscritos y luego por eso no pueden ver las notificaciones. Así que suscríbanse a nuestros canales, activen las notificaciones y vuélvanse parte de la banda que dice la neta, porque la neta no peca, pero incomoda. Adiós.